Pero muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí en un programa más. La verdad que Dios es bueno, Dios es grande. Y pues aquí estoy con un amigo muy especial, ¿verdad? Que nos conocemos hace muchísimos años, ¿verdad? Aquí en la Universidad Evangélica, en la carrera de teología. Y pues hoy casado, ya asumiendo el pastorado y trabajando arduamente. Él es el licenciado Rudy Ramos. Bueno, yo acostumbrado a decirle licenciado Rudy Ramos, ¿verdad? Y también eso me pasa, le comento muchas veces, porque uno está aquí en la Universidad Evangélica, está de docente muchas veces, y hay muchas personas igual que me dicen licen, o algunos me dicen doctor, y ya cuando están dentro de la iglesia y todo, como que les cuesta ya cambiar, ¿verdad? Decir pastor. Entonces, Pastor Rudy Ramos, bienvenido. Coméntenos en esta primera parte, ¿verdad? Acerca de usted, acerca de dónde está ejerciendo el llamado pastoral y desde cuándo lo está ejerciendo, para introducirnos un poquito más. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación y también gracias por la oportunidad que tengo para que tal vez la universidad pueda conocer una faceta muy distinta de la cual normalmente trabajo, a pesar de que en el camino nos encontramos, ¿no? Estudiando teología ya de hace mucho tiempo atrás. Ya en esa faceta conocí a bastantes amigos, compañeros, y mi llamado pastoral emergió justamente porque mi papá, siendo pastor, hijo mayor yo, de dos mujeres, de dos varones. Mi acuerdo con mi padre era: estudio teología y después hago la carrera que yo anhelaba en ese tiempo hacer, ¿no? Y era arquitectura. Fue un acuerdo primero, o sea, fue como que primero me haces esto. Sí, así es. Porque creo que el llamado pastoral es muy distinto. Yo he escuchado testimonios de distintas formas, de distintas maneras. En mi caso, no era tampoco una imposición o una obligación, pero sentí por una parte la responsabilidad de seguir en ese camino, ya que vengo de una generación, yo sería la tercera generación. Sí. Ya. Entonces estudié teología, entendí un poco más. Entonces, perdón que le corte, porque muchas veces va al revés, ¿verdad? Primero uno tiene el llamado y luego la preparación. Usted primero fue la preparación y luego el llamado. Y en realidad el llamado, yo creo que el Señor tiene de maneras muy distintas y es multiforme. Me acuerdo muy bien que cuando yo había decidido, era una decisión, quizás le puedo decir a todos, una decisión como que no pierdo nada, voy a dar mi tiempo, una oportunidad de poder conocer algo y entender mejor. Pero ya en la carrera, Dios me mostró bastante lo que implicaba eso, y entendí también lo que significaba el llamado. En esa trayectoria de estudiar la carrera, entendí y comprendí que Dios llama de muchas maneras. A propósito, hablando de llamado, recuerdo muy bien que tenía un compañero que sus padres le dijeron: mira, sos un caso, tienes varias cosas. La única forma es como que, bueno, mira, si estudiando teología no te reformás, no te corregís, no sé cómo. Era hijo de pastor. Sí, era hijo de pastor. Sí. Pero ahora yo lo veo ejerciendo el pastorado. Bueno, hay historias tristes también, ¿no? Pero sí, hablando de historias interesantes, que también Dios cambió, transformó su vida y entendió. Yo me siento un poco identificado con este amigo, porque así llamado, quizás yo podría decir que era un poco mínimo, porque era más de repente un acuerdo con mi padre que había mencionado, y en el cual tampoco me sentía obligado, pero sí con la responsabilidad de mantener ese legado, ¿no? Pero Dios mandó muchas otras cosas en mi vida que me hicieron pensar de manera distinta respecto al llamado.
Ok, ¿y en dónde ahorita está como pastor? Bueno. ¿Y hace cuánto, verdad, que está siendo pastor? ¿Y cómo se siente? Wow. Bueno, quizás es un poquito largo esta historia porque todo parte por mi vida, por mi vida de estudiante, ¿no? En la carrera de teología. Ujú. Y entendí que mi trabajo ministerial no es una cuestión de el ministerio relacionado con el estudio. A veces, y esta es mi experiencia que les puedo mencionar a todos, el llamado pastoral, al menos en mi denominación, es un llamado que lo considero una iglesia. Está bien, la preparación, la formación es válida, pero muchas veces el llamado implica esa responsabilidad que la iglesia te otorga para poder asumir ese rol. Y la responsabilidad que tenemos como pastores es prepararnos, y mucho más en este contexto. En esa realidad, todos los que terminábamos la carrera de teología, me acuerdo muy bien, ya estábamos con ganas de ser pastores. Pero por alguna razón en mi vida ha sido un poco distinta. Yo no ejercí porque no quise, sino porque estaba buscando de una u otra forma el estar sujeto a un pastor. Y creo que ese ha sido uno de los valores que le agradezco a Dios haber aprendido, ya que en la vida ministerial no existe el caudillismo, no existe yo voy a hacer mi camino, voy a ser el iluminado, el grande, el libertador, y si no tienes respaldo, si no tienes sujeción, va a ser muy difícil ese camino. Lo digo porque he visto varios que salieron conmigo, que ejercieron el pastorado, pero muchos de ellos realmente han tenido caminos muy difíciles que hacer. En mi caso, yo he tenido que esperar muchos años, pero mientras estaba esperando aprendí algo y me di cuenta que el ministerio pastoral no es solamente una cuestión de estar en el altar compartiendo la palabra de Dios. Detrás del altar hay una serie de actividades que los pastores necesitamos aprender y comprender. Tremendo, tremendo. Y dentro de esa serie de actividades, ¿verdad? Porque mucha gente piensa, una vez escuché una historia, ¿verdad? Que un señor hermano le dijo al pastor, ¿y qué? Pues ser pastor solo pararse ahí y hablar. Entonces él le dijo, ok, hagamos el cambio. Entonces tú haces mi trabajo y hago el tuyo, ¿verdad? Entonces ahí ya entendió, ¿verdad? ¿Qué implicaba eso? ¿Y qué nos puede decir usted acerca de qué realmente es lo que implica ser pastor? Porque muchas personas podrán decir, como decíamos, es solamente ir a predicar detrás del púlpito y nada más, ¿no? Como un paréntesis, ¿no? Misioneros a veces hoy en día piensan, se fue a pasear. Oh, sí, sí. Bueno, esta es una pregunta igual muy amplia y va direccionada especialmente a la implicancia de lo que es el ejercicio pastoral. Si bien en mi formación académica había bastante estudio de la Biblia, interpretación, había también algunas asignaturas complementarias a eso, pero también, y gracias a Dios aquí en la universidad se ha hecho una actualización de la currícula que tal vez en otro momento puedo compartir, pero eso fue muy importante para mí, entender de que también el pastor tiene que aprender a trabajar en equipo, y el trabajar en equipo, coordinar, no es simplemente una cuestión de mandar. A veces creemos de que un pastor está directamente, tiene el cargo y tiene que ordenar. No es así. Y si hablamos de las obras nuevas, el trabajo todavía es mucho más detallista, donde implica varias cosas, retos y desafíos que deberíamos comprender y considerar. Realmente todo este tiempo que yo he estado detrás del púlpito sirviendo a un pastor me ha ayudado mucho para que hoy en día oficialmente mi iglesia tiene un equipo de pastores y durante mucho tiempo he sido parte de eso, pero en estos dos últimos años el Señor me ha llamado para que sea el pastor principal. Wow. Y he visto por experiencia que ha sido muy traumático esto de los cambios, pero en mi iglesia no lo hemos sentido así. Y
¿Por qué? Porque justamente conocía todo lo que el pastor hacía. Y también las iglesias sufren cuando hay un cambio de pastor en esa transición. A veces es más complicado el iniciar una nueva obra que continuar el pastorado dentro de una iglesia que ya lleva muchos años de un legado a otro. Y eso mucho tiene que ver con el trabajo fuera del altar, donde está la parte de organización, planificación, donde no solamente tienes que dirigir, sino que tienes que ser parte de esa dirección. Así que a mí me ha tocado abrir el templo, cerrar, ser el último, organizar los eventos, esperar que mi pastor se encargue en todo lo que es la recepción y todo eso, pero detrás de eso, toda la movida que implica ser iglesia, ¿no? Exacto. Qué tremendo, ¿verdad? Y hace 2 años, ¿verdad? ¿Y dónde, qué se llama la iglesia? ¿Qué denominación es? Y desde hace cuánto, ¿verdad? Usted ya es parte, ¿no? De ahí, de esa iglesia. Ok. Bueno, mi iglesia es una de las iglesias más antiguas históricamente. Wow. Emerge a partir del siglo XVII, justamente cuando empieza lo que es después de lo que es a partir del siglo XV, sobre la Reforma Protestante. 2 siglos después emerge lo que son la línea de los cuáqueros. Nace en Inglaterra el movimiento cuáquero, que en un inicio no quería ser una iglesia, sino que quería buscar la dirección de Dios. Pero en medio de esa organización ya hubo también un buen grupo de cuáqueros evangélicos. Cuando hubo la oportunidad de ir a Norteamérica de parte de Inglaterra a poder tomar esas tierras, muchas familias cuáqueras llegaron a Inglaterra, y hay una historia muy interesante de Estados Unidos con los cuáqueros. No sé si has tenido la oportunidad de conocer a algunos cuáqueros allá, porque especialmente en Pensilvania, en Texas, en Filadelfia, hay bastantes comunidades, y estos nombres de Filadelfia especialmente y Pensilvania provienen de familias cuáqueras que fueron los primeros que liberaron también a las personas de color. Los esclavos. Sí, exactamente. Ajá, entonces viene por eso, pero no tenía un énfasis bastante desarrollado lo que es la línea evangélica como tal, sino que se basaba en principios como la igualdad, la paz, la sencillez y la no violencia, que son principios de la Iglesia Nacional Evangélica de los Amigos. Ese es el nombre de mi denominación, que ya tiene más de 100 años aquí de presencia aquí en Bolivia, al igual que las iglesias nazarena, bautista, que también tienen ese mismo tiempo, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Vas a hacer un poco de historia. No, buenísimo, la verdad, pero pregunta un poquito acerca de la organización de la Iglesia Nacional de los Amigos. Están, así como que esas otras denominaciones como bautistas, ¿esto están en todo el mundo? ¿Están conectados? ¿O es como que, bueno, llegaron a Bolivia y los dejaron a su suerte? Bueno, sí, la presencia de las misiones norteamericanas en mi denominación ya casi empieza a culminar juntamente. Bueno, puedo notar que también son varias de otras denominaciones a inicios de este nuevo siglo. Estoy hablando a partir del año 2000 en adelante. Empezaron poco a poco a poder darle la oportunidad a que los líderes bolivianos nacionales podamos ya asumir responsabilidades y retos. No fue tan fácil, porque gracias a las iniciativas de ellos se fundaron colegios, centros de salud, hospitales, y bueno, dentro de la historia de la Universidad Evangélica Boliviana, mi denominación también está muy estrecha, porque dentro de uno de los fundadores fueron también Ronald Stansel, que era un cuáquero, y otros más, ¿no? Que me sorprendí cuando vi en la historia el nombre de él aquí en la universidad, y dije, wow, y me sentí en cierta manera identificado, y bueno, y que también soy parte de aquí de la universidad. Es para mí como
una transición complementaria de lo que se puede hacer y la oportunidad también de que puedo servir como ministerio aquí en la universidad. La verdad que un tremendo tiempo compartiendo aquí con el Pastor Rudy Ramos. Y bueno, ¿por qué le digo licenciado? Quizás sí podemos hablar un poquito de eso, porque yo considero que él tiene una gracia, un don especial de parte de Dios en todo lo que es el área académica de aquí de la universidad. Bueno, no solo aquí de la universidad, ¿no? Sino también en docencia y todo, su preparación y el enfoque, ¿verdad? De lo que es la parte administrativa y académica, ¿verdad? Y ¿qué me puede decir en relación a eso? Porque yo sé que es algo que realmente le apasiona mucho, ¿verdad? Estaba comentando que ha participado, ¿verdad?, en la reestructuración de la currícula de la carrera de teología y qué otras cosas más ha hecho y explícame por qué usted tiene esa carga, tiene esa pasión y ese compromiso. Muy bien. Si bien no he estado muy involucrado directamente con cargo en el ministerio pastoral, lo interesante es que muchas personas sí ya me empezaban a llamar como pastor, porque he sido en algún momento maestro de grupos de discipulado, de estudios y todo eso. Y en algún momento yo les decía, no soy el pastor es justamente nuestro pastor. Y mi propio pastor dijo, no te preocupes, si quieren decirte pastor, acéptalo, porque en algún momento el Señor te va a llamar y es una persona que está siendo agradecido por el apoyo y la ayuda, y eso para mí ha sido muy importante y lo relaciono mucho con respecto a la currícula de teología aquí en la universidad. Bueno, ¿cómo empezó eso? Ya voy desde el año 2010 dando clases aquí en la universidad. Al inicio, ¿cómo empecé? Fue justamente porque yo había terminado mi carrera años atrás y tenía un poco tiempo libre. Estaba haciendo la maestría de misiología en ese entonces y me gustó mucho lo que es investigación y lo tomaba siempre como investigación también dentro de lo que es la iglesia, las cosas que necesitamos hacer. Una de las materias favoritas para mí ha sido crecimiento, por ejemplo, ¿no? Ver el comportamiento de crecimiento de las iglesias, y me gusta mucho lo que es historia, son materias que he enseñado en teología y también teología contemporánea, que es otra parte muy interesante. Ahora el Señor me está llamando a lo que es misiones, pero no directamente, porque recuerden que misiones se hace orando, que eso lo hacemos todos, pero también se hace dando o financiando y luego después enviando, ¿no? Entonces muchos quieren ir y tenemos la obligación de orar, pero esto de gerenciar, de enviar, también el Señor llama de manera específica, y yo tengo una carga muy fuerte, al menos en mi denominación y en mi iglesia, sobre este asunto, ¿no? Entonces yo noté que la currícula, las primeras currículas que teníamos en teología estaban orientadas al pastorado y la educación, pero había un sentir en ese entonces de lo que es también el evangelismo, el hacer misiones urbanas, rurales y internacionales y las transculturales, ¿no? Que de repente muchas iglesias, especialmente pequeñas, la veían muy distante, pero luego a mí me abrió mucho los ojos al hacer esa maestría de misiología para entender que realmente este trabajo no es, digamos, una cuestión económica, sino hay muchas formas de hacer misiones. Entonces me puse a poder estudiar, analizar y acompañé en esa currícula de ese entonces para poder ver dónde estaban interactuando los graduados de teología, si todos estaban metidos en las iglesias o qué estaban haciendo. Y noté de una corte de 5 años que un 23% estaban ejerciendo la carrera de teología, pero fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. ¿Haciendo qué más o menos? Unos cuantos trabajando directamente en ONGs
orientados a evangelizar a través de radio, otros sirviendo juntamente con organizaciones como Visión Mundial. Sí, y también me llamó la atención que algunos haciendo emprendimiento, o sea, no directamente, pero a través de ese emprendimiento, hacer misiones, estaban desarrollando. Entonces eso me llamó la atención de que necesitamos también actualizar la currícula. Así que la carrera de teología a partir del año 2017 en adelante ya tenía una apertura bastante al campo de misiones. Es más, hasta anhelábamos en ese entonces que la carrera de teología se llame Teología y Misiones, porque estaba aperturando a esa necesidad y había muchos jóvenes comprometidos en eso. Wow. Entonces, usted ha sido parte bien activa, si se puede decir, ¿verdad? En cuanto a la investigación y al aporte que usted le ha dado a la carrera de teología aquí. Y en su experiencia con la carrera de teología, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen, quiero estudiar teología, pero no sé si quiero ser pastor, ¿verdad? ¿Qué le diría a esas personas y a aquellos jóvenes, ¿verdad? O incluso personas mayores, porque aquí la carrera de teología, yo recuerdo cuando recién inicié, era jovencito, ¿verdad? 17 años. Pues no había muchos jóvenes en la carrera de teología, había muchas personas ya mayores, pastores, ¿verdad?, que ya habían salido del seminario, etcétera. Entonces para mí era como que lo compartía en un programa anterior, ¿no? Un poco o muy incómodo, ¿verdad? No tener pares, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice a aquellas personas que están considerando, ¿no?, servir al Señor a tiempo completo y en qué les puede aportar la carrera de teología? Muy bien. Primero, el Señor nos invita a todos, nos llama, pero tenemos que tener mucha paciencia, porque del llamado pasamos a la etapa de la preparación, y muchas veces la preparación implica renuncias, el tiempo que el Señor va puliendo. Si ustedes recuerdan un poco en el pasado, cuando Dios llamó a Abraham y que iba a ser padre de muchas multitudes, pasó mucho tiempo. Cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pasó lo mismo, pagaron mucho tiempo en el desierto, ¿no? Y cuando era muchacho de 15 años, David, para llegar a ser el rey, pese a que había sido ya ungido, tuvo que pasar por muchas etapas. Entonces, a veces nosotros creemos en esta generación que necesitamos, que el Señor nos llamó ya y a partir del día siguiente ya actuamos. No, tenemos que tener paciencia. Yo he tenido por lo menos que esperar 22 años. Wow. 22 años, y ahora que ya estoy ejerciendo, todo ese tiempo el Señor ha ido puliendo mi carácter, dándome otras habilidades para poder ejercer el pastorado. Y como había mencionado, no es solamente el púlpito, es toda una secuencia de tareas y responsabilidades. Y en ese sentido, el prepararnos para ese llamado del Señor es un reto que cada uno de nosotros deberíamos entender, que parte primero por empezar a conocer a Dios abiertamente. Es bonito escuchar que alguien te diga, tienes vocación para ser pastor, amén, pero esas palabras hay que entregarlas al Señor y que el Señor se encargue en que esas palabras realmente son palabras que están acompañadas con esa dirección de Dios. A veces nos dejamos llevar por las emociones. Por otro lado, también he conocido muchas personas que sirviendo al Señor se han dado cuenta de que necesitan habilidades, profundizar más la palabra de Dios, y es ahí donde buscan la necesidad de poder prepararse a ese nivel. Y hoy en día yo diría que nosotros estamos llamados, porque en nuestras iglesias están llenos de profesionales y el ministerio pastoral tiene que estar a esa altura. Tenemos la responsabilidad de predicar a doctores, a ingenieros, a personas que ya tienen una preparación universitaria. No
no descarto la preparación de los seminarios, que son muy buenos, pero también en este nivel académico universitario tocamos temas muy profundos, muy desafiantes, como es la teología del género, la teología de la relatividad. Y hace mucho tiempo atrás escuché un poco, después de todas las películas muy fantasiosas, pero todo lo que tiene que ver con el mundo cuántico, también la teología está muy sometida a lo que es la teología cuántica, que es interesante ese mundo, esa forma de entender. Es que Dios tiene muchas formas también de que nosotros tenemos que prepararnos y llevarnos. Hablando de ese desafío, reto, yo creo que el Señor va ahí presentándonos las oportunidades también para podernos preparar. Y la universidad tiene esa cualidad, al menos en la Universidad Evangélica Boliviana tenemos 3 áreas para desarrollar la formación y el ejercicio profesional en la carrera de teología. Pastorado, que nunca esa es la esencia de todo teólogo, pero también está el aspecto de la educación, que tiene que ver mucho con la teología, y el área de misiones, que tiene que ver con el servicio. Y dentro del servicio está lo que es el manejo de recursos humanos, manejo de recursos económicos, gestión, y también en esta última actualización curricular que hemos hecho es el uso de tecnologías y de TIC. Definitivamente. Yo sí creo que pronto vamos a tener iglesias transmedia o multimedia. Seguramente, ¿verdad? Es interesante en estos últimos tiempos el alcance de la tecnología y cómo las personas pueden, ¿verdad?, hacer uso de esa tecnología. Yo tuve, por ejemplo, la oportunidad de predicar este fin de semana en mi iglesia y se transmite, ¿verdad?, por una de las redes sociales. Y terminé el mensaje y a los minutos me llegó un mensaje diciendo vimos la transmisión, ¿verdad? Y yo honestamente en mi cabeza decía, nadie ve la transmisión. Pero en verdad que sí, la gente está, ¿verdad?, súper conectada, diría yo, con lo que son las redes sociales y todo lo que es la tecnología. Cuéntame un poquito más acerca de su familia. ¿Está casado? ¿Hace cuánto tiempo? ¿El llamado al ministerio de parte de su esposa o no? ¿Cómo es esa relación? Bueno, a mi esposa, yo soy casado con Gabriela Solís, mi esposa. Ya cumplimos 10 años, pero este año, en septiembre, vamos a cumplir justamente 11 años. Octubre, perdón. 11 años en el cual puedo decir que seguimos conociendo, seguimos trabajando. Mi esposa viene también de un grupo de familias cristianas, ella es también de tercera generación, y al principio ella me recordó y me dijo, yo le dije al Señor, no me voy a casar con un pastor. Sí. Pero especialmente su mamá a cada una de sus hijas, sus hermanas también, de la importancia de congregarse, de ser parte de la iglesia, no solamente como asistir, sino también servir. Y es que dentro de la iglesia ese es un punto muy importante, lo que es el servicio. Y hoy en día trabajamos en equipo, hacemos bastantes cosas en la iglesia. Mi esposa es maestra de escuela dominical y también ella apoya en la parte de las finanzas, y implementado bastantes cosas en lo que es el asunto del manejo bajo la visión de nuestro pastor. Mencionamos un aspecto muy importante también, que es el uso de la tecnología. La pandemia nos ha traído muchos problemas, muchos amigos jóvenes que han fallecido, pero también ha habido oportunidades que hemos aprovechado, y que la pandemia nos ha ayudado a no tenerle miedo a la tecnología. Definitivamente. A no ignorar, porque antes de la pandemia hasta podríamos decir que era una aberración el pensar en hacer una iglesia multimedia, en hacer discipulado y evangelismo. Muchos pastores de la vieja vanguardia dirían, esto no es de Dios, dirían. Pero con lo que pasó con la pandemia nos damos cuenta que la
presencia remota o virtual no debe ser ajena a lo que vamos a vivir. Y no sabemos después qué va a venir en estos siguientes años con lo que es la inteligencia artificial, con el adelanto de la ciencia que ahora con la inteligencia artificial está dando. Y como iglesia nosotros tenemos retos y desafíos que no podemos ignorar estas oportunidades que nos está dando. En definitiva, tener esa visión, ¿verdad? Porque creo yo que es un punto muy importante. ¿Cuál es la visión del pastor frente a, ¿verdad? Los retos y desafíos de la inteligencia artificial? He visto que la universidad ha dado algunas charlas, ¿verdad? En relación a eso. Pero, ¿cuál es su punto de vista, verdad? ¿Cuál es la función del pastor en cómo guiar a su iglesia, verdad? En esta era muy tecnológica donde realmente la inteligencia artificial te puede solucionar la vida, si se puede decir así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la visión o dirección que el pastor debería considerar en esta era? A ver, yo lo veo así. En el pasado, la contabilidad antes de la Segunda Guerra Mundial, los contadores eran muy cotizados. Eran personas que manejaban libros, técnicas y tenían los números rápidamente para hacer fórmulas y todo eso. Pero en medio del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, se vio que había mucha limitación para hacer cálculos por cantidades mucho más enormes. Estamos hablando de millones, billones. Era muy difícil hacer sumas, divisiones básicas. Entonces, ante esa situación, tras la carrera para poder ir a un viaje espacial a la Luna, después con lo que es el resultado de la bomba atómica, ha hecho acelerar por lo menos 50 años. Muchos historiadores dicen que es 20 o 50 años que la humanidad se adelantó por ese momento, ese evento que se estaba viviendo. Cosa de los resultados que vemos es que ahora la calculadora científica, si recuerdas, cuando ya estábamos en colegio, en secundaria, de repente apareció todos ahora van a venir con calculadora científica para poder hacer sumas, restas bajo un sistema hexadecimal y todo eso, ¿no? Y nosotros solo usábamos la calculadora científica solamente para procesos básicos, pero después ya nos dimos cuenta que nos podemos ayudar para hacer cálculos, para hacer otro tipo de operaciones mucho más difíciles. Entonces la inteligencia artificial es de la misma forma. Miren, al menos en investigación, yo sigo enseñando seminario de grado, preparación para lo que es investigaciones, y estos últimos 5 años me ha ayudado mucho cómo poco a poco he ido migrando de usar el clásico Word, Excel, la memoria flash, a todo lo que es el concepto de la nube, a todo lo que es la suite de la ofimática que nos provee otros proveedores, en este caso Google, donde ya no necesitamos depender de una computadora y transmitir información o traspasar información con una memoria, sino que el concepto de la nube. Y a partir de ahí, con la inteligencia artificial, cómo se ha ido reduciendo los tiempos para poder buscar material, analizar material, porque inclusive todos estos procesos operativos los podemos reducir y tenemos más tiempo para analizar, para comparar, y en teología podemos hacer muchas cosas interesantes. Bueno, algo bien cortito que puedo decir es que se puede ahora hacer un análisis comparativo de las versiones de la Biblia simultáneamente, pero bajo palabras, bajo conceptos, bajo tipos de doctrinas que antes, si no tuviéramos la inteligencia artificial, era acudir a los libros, leer, a la biblioteca, hacer eso. Son procesos que ahora tenemos más posibilidades de analizar y todo eso. Es muy, muy importante la inteligencia artificial. Obviamente que hay que saber trabajarlo con ética, usarlo con ética, y también no debe ser para que nosotros dejemos de hacer teología, al menos los que teníamos una formación en teología,
tenemos más posibilidades de hacer teología. Y en el ministerio pastoral tenemos más oportunidades de poder hacer reflexión bíblica, análisis bíblico, comparativo, correlativo. Es un tremendo instrumento usar la inteligencia artificial para ese sentido. En definitiva que sí, y pues la verdad, yo hace un ejemplo bien pequeñito, tuve la oportunidad, el privilegio de poder estar en la NASA en Estados Unidos, de ver realmente todo el proceso y todo, y de saber de que todo ese avance tecnológico de los primeros cohetes y todo, lo tenemos en nuestra mano con el teléfono, en el celular, ¿verdad? Es impresionante, es increíble. Y antes solamente lo tenía ese grupo selecto, ¿verdad? De científicos y todo. Ahora está en la mano de cualquier persona que tenga acceso, ¿verdad? A un teléfono celular. Y pues en el tema de la iglesia, en el tema teológico, es importante, como usted decía, poder servirnos, ¿verdad? De esa ayuda para hacer un análisis, ¿verdad? Más bíblico y aplicarlo, ¿verdad? A nuestro contexto. Hay algo que quizás, bueno, yo compartía con usted, ¿verdad? Antes del programa, cómo la gente ve la sociedad, ¿verdad? Ve al pastor, ¿verdad? Porque hoy en día se ve que el pastor está bien desvalorizado, si se puede decir así. ¿Y cuál es su análisis? ¿Por qué es como a veces, por ejemplo, hay muchos médicos que hacen mala praxis, que no son buenos, etcétera, etcétera? Pero la gente no generaliza diciendo todos los médicos son malos, ¿verdad? Pero hay pastores, ¿verdad?, que salen en las redes sociales, en las noticias, con denuncias, demandas. Pero hay mucha gente que dice todos los pastores son así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su análisis para nosotros como pastores, ¿verdad? ¿Qué debemos en qué área, en qué dirección debemos de autoanalizarnos, ¿verdad? Para realmente marcar la diferencia y no ser puestos, ¿verdad?, en esa misma bolsa, como comúnmente se dice. Pienso mucho en el pasado. Recuerdo que en la época de mis padres, empezando el ministerio pastoral, tenía un valor muy importante. Era una referencia, el testimonio mismo tenía un impacto importante. Y ahora ha cambiado muchas cosas, pero pienso también que, indistinto a los tiempos, nosotros vamos a ir una contracorriente a lo que dice el mundo, al estándar del mundo, porque en algún momento estaba reflexionando y decía también la Biblia que en los últimos tiempos a lo bueno dirán malo y a lo malo dirán bueno. Y hay muchas cosas que ahora estamos viendo que está haciendo eso en la realidad. La sociedad acepta muchas veces cosas que dentro de los principios cristianos nosotros no lo aceptamos, ¿sí? Un pequeño ejemplo para mí es la música en los niños, en los cumpleaños de los niños, ¿no? Donde hay música que es muy obscena y que suena, y que no hay un papá que escuche un poco qué está diciendo, cuál es el mensaje de esa música, y decirle al que contrató al DJ o a los payasitos, mira, estas canciones no. Uh-huh. Entonces no hay una persona que también pueda alertar de eso, ¿no? Entonces hay una responsabilidad de la iglesia en eso. En cuanto a la honestidad, la integridad, los principios y valores, hay mucho que trabajar como pastores. Pero este tiempo creo que la sociedad no está dispuesta a escuchar, sino está más dispuesta a observar
y ver las acciones y las pequeñas acciones que podemos hacer en la casa, en el trabajo, van a cambiar lo que es el valor de los pastores. El ministerio pastoral en este tiempo, creo yo, de que está más ligado a servir, servir y servir, que más que liderizar. Es más un servicio. Y creo que es mucho mejor que nos conozcan antes de conocernos como pastor, nos conozcan con nuestro nombre y digan: wow, me encanta ser tu amigo, eres una persona que me ha dado esto, pero me gustaría conocerte un poco más. Y es ahí tal vez que podemos nosotros decir: bueno, sí, que también soy pastor. Y decir: eres pastor, pero pastor como lo ve la sociedad o las cositas que escucho o qué tipo. Entonces poco a poco iban a ir entendiendo de lo que significa el trabajo pastoral. Y creo que va sumado también a todos los cristianos que hoy necesita la sociedad conocernos por nuestros principios, por nuestros valores que aplicamos, no que solamente decimos y hablamos o ostentamos los días domingos. Hay que ser cristianos de lunes a lunes, no solamente los domingos. Amén. Y bueno, para terminar ya y cerrar el tiempo y el espacio aquí que tenemos. Pasó rapidísimo. ¿Algún desafío que le hubiera tomado a usted hacer durante este tiempo? No sé, diría yo, quizás algo con lo que quizás usted se ha enfrentado, ¿verdad? Que no ha sido fácil y que quisiera compartirlo y cómo Dios obró ahí, para que así las personas también puedan sentirse identificadas y animadas. Bueno, dije que un pastor tiene muchas cosas que decir, ¿no? Es difícil, ¿no? Bueno, voy a decir algo que ahora puedo pensar, que sea algo más corto. Ahora entiendo por qué las charlas eran muy largas de los pastores, ¿no? Yo puedo esta noche animarles, motivarles a que vale la pena servir en la iglesia. El servicio en la iglesia es algo que ha transformado mi vida. Algún momento yo he sentido cansancio, desgaste. Les hago recuerdo de que yo no he ejercido pastorado todo ese tiempo, sino que he sido parte y sirviendo y atendiendo. Entonces puede ser un momento que te sientas en la rutina de ser el ministerio de alabanza, el músico. Puede ser de repente que estés cansado de que estar atendiendo como un ujier, o estar en la cocina, o ser maestra de niños, o líder de discipulado, y puede ser una rutina, pero hay que perseverar. Y algo que a mí me ha cambiado la vida es que siempre pienso en mejorar, cambiar, hacer algo diferente, novedoso. Si antes me demandaba 10 horas hacer esto, ahora que sea 8, y poco a poco. No tengan miedo a los cambios. A veces creemos que así como está bien, que siga funcionando. No, tengan mucho cuidado, porque eso es un paso a querer luego después sentir que la rutina se va a enfriar las cosas y todo eso. Y dejemos también obrar al Espíritu Santo. Si bien me gusta mucho la organización y el sistema, pero también hay que dejar esa apertura para que Dios pueda hablar nuestras vidas. Algo que me gusta de mi iglesia es que nosotros manejamos lo que es la comunión con Dios, que es la primera razón como iglesia. Después hablamos de la comunidad unos con otros, el relacionamiento. Hoy en día hay cristianos que dicen que no necesitan congregarse, que solo con su iglesia, con su Biblia y definitivamente. Y ya que tocó ese punto, yo estuve en Estados Unidos, ¿verdad? Y realmente es un movimiento muy grande de gente que dice: no necesito congregarme. Y es un movimiento liderado por gente que sí estuvo sirviendo, sí estuvo en una iglesia, sí estuvo en el liderazgo. Entonces es un movimiento muy grande, realmente. Quizás se cansaron de esa rutina que estaba mencionando, y que de repente cualquier
mal ejemplo que hayan visto, digan, no, ya no, esto Ajá. no me gusta, prefiero estar solo, o de repente tuvo un roce. Esto de que hablaba de la comunidad es tan importante, porque dentro de la iglesia tenemos que aprender a vivir unos con otros. Crear Sí, comunidad. Sí, comunidad es muy importante. Y si creamos comunidad y tenemos una comunión con Dios, ya es más fácil el campo de misiones, que es la comisión, que es el llamado que cada uno de nosotros debe hacerlo. Entonces es un desafío y un reto de que tenemos que como cristianos vivir en comunidad. Yo le animo a aquel que se siente solo, que se siente de repente aislado o como que de repente no integrado en su iglesia, que tiene que hacerlo. No espere que haya un abrazo o alguien. Usted sea parte. Si usted ha tenido la inquietud de decir, ¿por qué no puedo coexistir en mi iglesia? Ese es el tiempo para hacerlo. La iglesia es muy importante en cuanto al crecimiento y el servicio dentro de la iglesia. Amén. Y una historia cortita que yo me acordé cuando usted estaba hablando, ¿verdad? Es una historia, no sé si alguna vez la he escuchado. ¿Quién mató al amor? No, es interesante. Dice que estaba, ¿verdad? El diablo ahí, que llamó a todos los sentimientos malos, ¿no? A una reunión diciendo, tenemos que matar al amor, ¿no? Para que los cristianos, ¿verdad? Ya no. Porque Jesús dijo, ¿verdad? Y conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros, ¿verdad? Entonces, el diablo quería que realmente no haya ese amor. ¿Quién puede matar al amor? Entonces se levanta un sentimiento de yo que soy el odio, ¿no? Entonces, ok, ve, ¿no? Y volvió y no pudo matar al amor. Porque el amor, hubo pelea, pero al final la reconciliación se hizo más fuerte, ¿no? Entonces resentimiento y nada, y así uno por uno fueron, ¿no? Hasta que convocaron a la asamblea y se levantó un sentimiento que dijo, yo voy a matarlo, ¿no? Entonces, pero nadie sabía quién era o qué era, digamos, ¿no? Ese personaje. Entonces, cuando acordaron, ¿verdad? Llega con los brazos, ¿verdad? Y el amor ahí muerto, ¿no? Dijeron, wow, ¿y cómo lo hiciste? ¿Tú quién eres? Le decía, ¿no? ¿Tú quién eres? Dinos tu nombre o algo. Y precisamente dijo eso, lo que usted mencionaba, rutina. Sí. Soy la rutina. Entonces, como esposos, como padres, como pastores, como líderes, entramos en una rutina, y el amor. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Haces todo muy bien, pero tengo contra ti, sí, que has dejado tu primer amor. Gracias. Muchísimas gracias, Pastor Rudy Ramos. Gracias por ser parte de este espacio y realmente queremos que sea de mucha bendición. Amén. Gracias.